Entonces, lo que pueden hacer ustedes son estos ejemplos. Vamos a ver el primero. Un investigador pretende estudiar en forma comparativa la eficacia de dos tratamientos, tratamiento A y tratamiento B, para determinar cuál es el mejor. ¿Ok? Aquí no dice que un promedio tiene que ser mayor que el otro, porque no les explican nada sobre el tratamiento. No les explican que ese promedio del grupo A tiene que ser mayor o que tiene que ser menor que el grupo B. Como no se explica nada y solamente se habla sobre comparar dos tratamientos, los promedios que ustedes encuentren en las muestras y que luego infieran a las poblaciones, esta va a ser una hipótesis. ¿Cuál hipótesis será esta? ¿La hipótesis nula o la hipótesis alterna? La nula. La hipótesis nula siempre dice igual. Es decir, que los dos tratamientos son iguales. No hay diferencia entre los dos tratamientos. ¿Por qué? Porque el investigador normalmente lo que quiere probar es que sí hay diferencia entre el tratamiento A y el tratamiento B. Es más, muchas veces utiliza un placebo como grupo B y el fármaco que él quiere estudiar como grupo A, ¿cierto? Entonces, la hipótesis alterna sería que sí hay diferencia, aquí no está planteada, sería mu de A diferente de mu de B. Esa es la hipótesis alterna. Y lo contrario de diferente es igual. Entonces, esta es la hipótesis nula. Si es que quieren plantear otras alternativas y ahora sí quieren decir que un tratamiento pone que A es mayor que B, el promedio que ustedes obtienen en el grupo A es mayor que el promedio que ustedes obtienen en el grupo B, miren que lo único que he hecho es, en esa ecuación, el promedio de B debería estar acá y yo lo he restado hacia el otro lado. ¿Okay? Entonces es lo mismo. Esta sería la hipótesis alterna que plantea el investigador. Y la hipótesis nula, ¿cómo sería? Si aquí es mayor, ¿cuál es lo opuesto? Menor, pero incluye el igual. Menor igual. ¿Ok? Entonces la nula siempre contiene el igual, ya sea solito o con el mayor o con el menor. ¿Ok? Entonces, esta es una hipótesis alterna. Y su hipótesis nula correspondiente sería mu de A menos mu de B menor o igual que 0. ¿Ok? Entonces, esas son las posibilidades que ustedes tienen. Esto ya lo saben también ustedes. Tienen en la prueba de hipótesis se investiga la veracidad de ambos supuestos o hipótesis, lo que conduce a rechazar. Saben que alfa es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, dado que la hipótesis nula es verdadera. Es decir, si se equivocan. Si ustedes rechazan la hipótesis nula, pero se equivocaron al rechazarla. Y beta es la probabilidad de rechazar la hipótesis, perdón, de no rechazar la hipótesis nula cuando la hipótesis nula es falsa. Entonces ustedes también ahí se están equivocando. No rechazaron la hipótesis nula, pero de verdad debieron rechazarla. ¿Ok? Eso es. Y algo importante es que alfa y beta son inversamente proporcionales. Cuando alfa crece, beta disminuye. Y se refiere a este cuadro. Este cuadro son los errores, las decisiones correctas. ¿Ok? Si la realidad está arriba y las decisiones estadísticas que ustedes toman están a la izquierda. ¿Okay? Esto es algo que ustedes me parece que ya vieron, ¿no es cierto? Así que vamos a pasar rápido. Beta, también ya lo vieron ustedes. Y vamos a entrar a la clase de hoy. Recién vamos a entrar a la clase de hoy. La clase de hoy es aplicación de la prueba de hipótesis para variables cuantitativas. Es decir, cuando comparo dos promedios. ¿Ok? Eso es lo que deben saber al final de la clase. Y lo que queremos ver es si existen o no diferencias en las características de dos o más muestras.
ver esas diferencias en las muestras. ¿Se acuerdan que les dije? 260, 250. Entonces, si sí existe diferencia entre las muestras, esa diferencia que encontré en las muestras, ¿también se dará en las poblaciones? ¿Puedo inferir que esa diferencia también se da en la población? Es lo mismo que decir, ¿puedo inferir que la diferencia que encontré en la muestra es real? ¿O estoy encontrando una diferencia en las muestras solo porque el muestreo y el azar me lo dieron así? ¿Okay? Entonces, ustedes tienen que dar 5 pasos para poder hacer la prueba de significación estadística. Los 5 pasos son planteamiento de la hipótesis, que ustedes ya lo vieron. Lo primero que hacen es la alterna, según lo que ustedes o el investigador quiere. Luego plantean la hipótesis nula, con todo lo contrario, incluyendo el igual. Luego escogen el nivel de significación. Si yo no les digo nada, ¿qué nivel de significación deben escoger? ¿Qué alfa escogen si yo no les digo nada? Por ahí escucho 0.05. 0.05 es el que deben escoger si yo no les digo nada. Pero hay otras posibilidades. Podría ser que yo les diga, utilicen un nivel de confianza del 99%. ¿Ese qué alfa es? 0.01. ¿Okay? Ten cuidado, no se equivoquen. No es 0.1, es 0.01. ¿Okay? En algunas pruebas, que no son médicas, podrían usar 0.1. Porque eso significa que hay un 10% de probabilidad que la diferencia sea por el azar y no por el fármaco que estoy encontrando. Y para algunas cosas eso es suficiente. Entonces, y ahí es algo importante que deben entender. El nivel de significación es algo que se ha decidido arbitrariamente. Alguien dijo 5% es suficiente y todo el mundo comenzó a usar 5% a partir de ahora. Incluso en los últimos tiempos, como los diseños de estudios y el conocimiento tecnológico es mejor cada vez, hay algunas publicaciones en revistas que están comenzando a decir que ya no debemos usar nunca 0.05, porque estamos poniéndonos una malla muy baja. Hay gente que cree que debemos comenzar a usar 0.01 siempre. ¿No? Es una convención nada más. ¿Okay? Luego tienen que encontrar el estadístico de prueba. En este caso es el T de student, con unas fórmulas que tienen que ver. Luego van a determinar la región de rechazo para ver si se rechaza o no la hipótesis nula. Y luego tienen que interpretar los resultados. Recuerden que nunca pueden dejar de interpretar. Si ustedes no interpretan, entonces es como que no hubieran hecho nada. Lo primero entonces, plantean las hipótesis. ¿Okay? La hipótesis nula siempre dice que no hay diferencia, o que si es que hubiera una diferencia es solamente por error de muestreo. Y la hipótesis alterna, los grupos sí difieren en la característica o parámetro. Por lo tanto, esa diferencia es consecuencia de las diferentes poblaciones. ¿Y por qué digo de las diferentes poblaciones? Porque a un grupo le doy tratamiento y al otro grupo le doy placebo. Entonces, una población tiene tratamiento y otra población tiene placebo. Las diferencias encontradas, según esta hipótesis, serán porque el tratamiento funciona. ¿Ok? Luego, nivel de significación. Se rechaza la hipótesis nula si la prueba da un valor con la probabilidad asociada de ocurrencia bajo hipótesis nula. Es igual o menor que alguna pequeña probabilidad. Esa pequeña probabilidad, les he dicho por convención, 0.05. Entonces, simplemente tienen que fijarse qué dice la pregunta. Si la pregunta les dice nivel de confianza 95%, es eso. Si les dice 99%, 0.01. Si no les dice nada, 0.05. ¿Okay? Luego tienen que encontrar el estadístico de prueba. Hay 2 estadísticos de prueba para esta clase. El primero es la prueba T de independencia y el segundo la prueba T también, pero variada. ¿Cuál será la diferencia? ¿Cómo sé cuál escoger en cada una de las veces? Ojo que también hay otra probabilidad, otra opción para encontrar proporciones, es decir, para variables cualitativas. Pero nosotros hoy día solamente vamos a ver para variables cuantitativas, es decir, promedios.
¿Cuándo escogen una y cuándo escogen la otra? Las pruebas de independencia son cuando las muestras o las poblaciones que yo estoy trabajando son diferentes. Es decir, en el ejemplo que yo tenía, tú escogiste una muestra y obtuviste 260. Tú, por tu lado, sin conocerla a ella, obtuviste otra muestra. Las personas que están en estas muestras, lo más probable es que sean totalmente distintas. De repente hay uno que coincide, que participó en los dos estudios, pero si las muestras son de 500, son muestras diferentes. ¿Ok? Entonces, eso es comparar dos medias independientes. ¿Cuándo serían dos medias relacionadas? Imagínate que tú estás haciendo, también es endocrinóloga, estás haciendo un tratamiento para la diabetes con Yacón. Entonces, le das a un grupo sus pastillas normales más el Yacón después de un mes de haber tomado solo sus pastillas normales. Entonces, la medición que tú hiciste primero con solo sus pastillas normales es el antes. Después les das un mes de Yacón y vuelves a medir. Es el después. ¿Ok? Pero es la misma muestra. Es el mismo grupo de personas. Con un antes y un después. Entonces eso significa medias relacionadas o pareadas. ¿Sí? Entonces ahora sí estamos de manera más fácil viendo cuándo se utiliza cada una de las fórmulas. La cuarta parte es determinar la región de rechazo. Eso de determinar la región de rechazo va a depender de una tabla que ustedes tienen, la tabla T. ¿Trajeron su tabla T? ¿Sí? Sáquenla porque la vamos a comenzar a usar. Pero básicamente se trata ¿recuerdan la curva normal? Nosotros hasta ahora habíamos trabajado con la curva normal de la tabla Z, ¿no es cierto? Ahorita vamos a trabajar con una que es un poquito más diferente, pero básicamente muy similar en la forma, que es la distribución T, la tabla T. También el medio es un 0, ¿okay? El medio es un 0, y ustedes lo que tienen que encontrar es el punto crítico, según la tabla, para la región de rechazo. Si es que yo les digo que estoy planteando una prueba de esta manera, que no se indica dirección de la diferencia, entonces es una prueba con ¿cuántas colas? ¿Una o dos colas? Así, igual o diferente. Tiene dos colas. ¿Por qué tiene dos colas? Porque no me importa si es mayor, es decir, si está aquí, o si está aquí, si es menor. No importa si es mayor o si es menor. La cosa es que sea diferente. Por lo tanto, son dos colas. Lo que yo estoy pintando aquí es la región de rechazo. Entonces, este es el T crítico en negativo y este es el T crítico en positivo. ¿Ok? Esta es la región de rechazo para dos colas. Si yo en cambio digo este de acá, la hipótesis alterna, dice que mi promedio 1 tiene que ser mayor que mi promedio 2. Entonces, mi región de rechazo, que ojo, siempre depende de la hipótesis alterna, dice que es mayor que. Entonces, en este caso, mi T crítico solamente está en el lado positivo. Esto de aquí es una cola. Esto de aquí es dos colas. ¿Ok? ¿Cuál es la otra posibilidad? Que mi hipótesis alterna diga que algo tiene que ser menor que. ¿Qué cola escogería? ¿Qué lado?
el negativo. ¿Ok? Entonces, en este caso, el T crítico sería negativo. Aquí también dice una cola. ¿Ok? Y esto sería negativo. O menor que. Aquí sería una cola y esto sería en el lado positivo o mayor que. Y aquí dos colas. ¿Por qué me da igual? No importa si es mayor o menor. Aquí sería igual o diferente. Y aquí sería menor o mayor igual. Y mayor o menor igual. ¿Ok? Entonces así planteo yo cuáles son mis regiones de rechazo. Para una cola y para dos colas. Vean la zona de rechazo. Entonces, en este caso, el menor que, la cola izquierda. El mayor que, la cola derecha. Para dos colas, o igual o diferente, la derecha y la izquierda. Y para escoger la zona de rechazo, ¿ok?, voy a depender de la hipótesis alterna, la que plantea el investigador. Por favor, no se equivoquen usando la hipótesis nula para escoger la zona de rechazo. La zona de rechazo se escoge con la hipótesis alterna. ¿Ok? Vamos a pasar estas curvas porque más o menos es lo mismo que hemos estado conversando. Uy, me pasé muchos. Ok. Entonces, una vez que ya ustedes escogieron la zona de rechazo, tienen que tomar una decisión para poder finalmente interpretar. ¿Cómo van a tomar esa decisión? ¿Cómo deciden si rechazan o no rechazan la hipótesis nula? Lo que tienen que hacer aquí es calcular el T con las fórmulas que les vamos a dar a un momento. Entonces, tienen un T calculado por fórmulas. Según donde caiga el T calculado, ustedes van a tomar la decisión. Por ejemplo, imagínense que el T calculado de un estudio de este tipo que tiene dos colas cae aquí. T calculado. Imagínense que esto es un 1.65 en positivo y el T crítico, o sea, el T de tabla, vamos a ponerle T de tabla para que no sean Cs igual, ¿ya? T de tabla. El T de tabla en positivo era 2.25. Cuando yo encontré 1.65 lo tengo que ubicar de este lado, ¿no es cierto? Entonces, ¿está dentro de la región de rechazo o no? No. ¿Cuál sería mi decisión? No rechazo la hipótesis nula. Entonces, en este caso, el T calculado es menor que el T de tabla y por lo tanto entonces mi decisión es no rechazo la hipótesis nula. ¿Qué pasa si por el contrario yo encuentro por aquí, a ver, en este estudio mi T de tabla me salió 3.1 y mi T calculado me salió 3.22? ¿Dónde cae el T calculado? En la región de rechazo, porque 3.22 está por aquí. Entonces estoy dentro de la región pintada. Y por lo tanto, ¿cuál va a ser mi decisión? Rechazo la hipótesis nula. ¿Okay? Entonces, cuando rechazo o cuando no rechazo la hipótesis nula, voy a tomar conclusiones diferentes. Si la hipótesis nula fuera verdadera, es improbable, de acuerdo al nivel de significación establecido, que se hubiera obtenido una diferencia igual o mayor que la diferencia observada. Por lo tanto, aceptamos que se origina en el efecto de un factor diferencial entre los grupos. Entonces, la diferencia que yo encontré, 260 y 250, según esto sería estadísticamente significativa. Por lo tanto, las poblaciones eran distintas. De repente tu población eran personas menores de 40 y tu población eran personas mayores de 60. Pero no me había dado cuenta de eso.
Entonces hay poblaciones distintas aquí, lo que quiere decir que en este caso yo hubiese rechazado la hipótesis nula y he encontrado que sí hay una diferencia entre las poblaciones. Si no sale estadísticamente significativa, es decir, como en este caso, ¿okay?, no está en la reacción de rechazo, no puedo rechazar acá la hipótesis nula, entonces esta diferencia que yo encontré entre las muestras no es significativa. No hay evidencia que las poblaciones sean distintas. ¿Okay? Entonces, cuando yo voy a concluir, siempre traten de decir, ¿hay evidencia que las poblaciones son diferentes? O digan, no hay evidencia que las poblaciones sean diferentes. ¿Ok? Entonces ahora sí vamos a trabajar con las fórmulas. Y voy a apagar la luz. Vamos a trabajar con el primer grupo de fórmulas, para medias independientes. Y para esto, recuerden entonces que son dos muestras diferentes. Son grupos de personas diferentes. ¿Ok? Hay dos fórmulas. En la primera fórmula que tienen que aplicar es la suma de cuadrados, o SC. Y luego tienen que aplicar la fórmula del T calculado. Ese es el T calculado que estábamos trabajando ahí en azul. ¿Okay? Estas son las hipótesis que ustedes tendrán que trabajar. ¿Okay? Ya sea igual, mayor igual o menor igual. Y sus hipótesis alternas correspondientes. Recuerden que de acuerdo a la pregunta del examen o la pregunta del seminario, ustedes van a plantear las hipótesis alternas. Y tienen que poner todo lo contrario, todo lo que no está en la alterna para la hipótesis. Vamos a ver un ejemplo. Queremos comparar la cantidad de glucosa en la sangre usando dos tipos de exámenes de laboratorio diferentes. ¿Ok? Entonces, dos kits para medir glucosa que son diferentes. Uno que usa alotano y el otro que usa metoxifluorano. Se toman para esto dos muestras independientes, que quiere decir dos grupos de personas diferentes. ¿Ok? Todos son hombres de 30 años clínicamente sanos. Y aquí están los resultados de mi estudio. En los dos grupos tengo 10 personas. El promedio del grupo 1 es 0.67 y el promedio del grupo 2 es 0.98. La desviación estándar del grupo 1 es 0.13 y la desviación estándar del grupo 2 0.27. Son valores distintos, ¿no es cierto? Uno es alotano y otro es metoxifluorano. Los resultados son diferentes. ¿Qué cosa es lo que quiero hacer yo? Saber si esa diferencia es por el azar y la puedo rechazar. Y por lo tanto significa que un estudio con alotano me va a dar resultados distintos en la población que cuando lo hago con metoxifluorano. Okay. Entonces tengo que plantear mis hipótesis. ¿Recuerdan la pregunta? La pregunta decía que alotano daba resultados mayores que metoxifluorano. ¿O decía que alotano daba resultados más pequeños que metoxifluorano? No decía nada de mayor o de menor, ¿no es cierto? Solo decía que querían compararlos. Por lo tanto, solo me interesa saber si son iguales o diferentes. Y por lo tanto, mi hipótesis alterna dirá que son diferentes. Mi hipótesis nula dirá que son iguales. Nivel de significación, el 5%. Y voy a usar las fórmulas. Siempre usen, por favor, primero, porque obviamente la SC está en la fórmula del T calculado. Tienen que sacar esto primero. ¿Qué cosa es N? El tamaño de la muestra, ¿no es cierto? Las personas, la cantidad. Y N2, la cantidad en el otro grupo. ¿Ok? ¿Y qué cosa es S? La desviación del grupo 1 y la desviación del grupo 2. ¿Ok? ¿Se acuerdan qué cosa es esto? Grados de libertad. ¿Han trabajado con grados de libertad antes? Bueno, ahora vamos a comenzar a trabajar con grados de libertad. Cuando hay una sola muestra, es esa muestra menos 1. Cuando hay dos muestras, la suma de las dos muestras menos 2.
Cuando hay 3 muestras, la suma de las 3 muestras menos 3. Y así, eso es grados de libertad. Ahorita nosotros en esta clase solamente vamos a trabajar con 2 muestras o con 1. Ahorita tenemos 2 y por lo tanto le restan 2 a la suma de las 3. ¿Pueden hacer esto y decirme cuánto sale el SC? Ah, ya se lo vi. Está puesto ahí arriba. Bueno, sale 0.21. Y el T sale menos 3.27. ¿Ok? Vamos a ver. Una vez que ustedes ya tienen el T calculado, ese T calculado lo tienen que comparar con el T de ¿dónde? De la tabla, con el T de la tabla. ¿Y cómo usan la tabla? Ya sacaron su tablita, ¿verdad? Entonces, tenemos tabla de valores críticos T de Student. ¿Okay? Esta es la que van a usar. Tabla de valores críticos T de Student. Ustedes tienen 2 filas. La de arriba dice de una cola y la de abajo dice de 2 colas. Este ejemplo que estamos usando acá, ¿cuántas colas tenía? 2, ¿no es cierto? Porque solamente querían ver la diferencia. Entonces van a usar la segunda fila, prueba de 2 colas. No lo pueden, tienen que escoger una columna. ¿Cuál columna van a usar? La columna 3 del 0.05, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces ya tienen escogida la columna 3. Ahora tienen que escoger la fila. ¿Cómo escogen la fila? Con los grados de libertad. ¿Cuántos grados de libertad teníamos? 18, ¿no es cierto? Porque eran una muestra de 10 más otra muestra de 10, van 20, y le resto 2 porque son 2 muestras, entonces me quedan 18. Entonces, díganme cuál es el valor crítico o el valor de tabla para 0.05 con 18 grados de libertad. 2.101. ¿Ok? Muy bien. Entonces, yo tengo mi T calculado, que salió menos 2.27, mi T de tabla, que salió menos 2.1, y he dibujado mis zonas de rechazo. ¿Dónde cae el T calculado? Es negativo. ¿A dónde cae? Lo más a la izquierda, ¿no es cierto? Cae por aquí. ¿En la zona de rechazo o no? Sí cae en la zona de rechazo. Por lo tanto, ¿qué tengo que decidir? Mi decisión es rechazo la hipótesis nula. ¿Por qué cayó en la zona de rechazo? ¿Ok? Y por lo tanto, si yo rechazo la hipótesis nula, porque cayó por aquí, entonces concluyo que hay diferencias significativas entre las poblaciones. ¿Ok? ¿Se entienden los pasos? Son sencillos, ¿no es cierto? Las fórmulas no son tan complicadas. Lo que tienen que hacer es entender dónde caerían y si están en la región de rechazo o no de rechazo. Y vamos a ir un paso más allá. Les voy a dar una tabla de un estudio publicado ya, es más, es un estudio viejo del 1990, para que ustedes aprendan cómo interpretar lo que se lee en las revistas. Entonces, miren, esta es la tabla 3 de un estudio, como les digo, publicado en 1990 en el New England Journal of Medicine. La tabla dice, el efecto de la administración de hormona de crecimiento en las concentraciones plasmáticas de IGF-1 en hombres adultos sanos. ¿Okay? Tienen el grupo 1 y el grupo 2. Tienen mediciones de IGF-1 en varios momentos, mes 1, mes 3 y mes 6. Todos esos son estudios de base, lo que quiere decir que no se le dio nada a ninguno de los dos grupos. Luego están el mes 7, mes 8, mes 9, mes 10, mes 11, mes 12, donde el grupo 1 recibió
hormona de crecimiento y el grupo 2 no recibió hormona de crecimiento. ¿Me podrían decir, estos dos números son iguales, ¿no es cierto? Sin embargo, la desviación estándar es diferente. Estos dos números son distintos. Estos dos números siguen siendo distintos. Estos dos números también son distintos. A partir de aquí comienza a haber una diferencia mayor. Y es lógico pensar que sea así porque a partir del mes 7 se le comienza a dar hormona de crecimiento. Entonces, estas diferencias, quiero que me digan cuándo empiezan a ser estadísticamente significativas. Miren bien la tabla, porque ahí está la información. ¿En qué mes esas diferencias comienzan a ser estadísticamente significativas? Mes 7, ¿por qué? ¿Por el número nada más? No. Estás en lo correcto, es en el mes 7, pero por otra razón. ¿Perdón? No, porque puede haber comenzado el tratamiento y necesitar de 3 meses de tratamiento para que la diferencia se vuelva estadísticamente significativa. ¿Qué otra información hay en la tabla? Exacto. Aquí les dicen que donde hay un asterisco, el P es menor que 0.05 para la comparación entre los grupos. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Que a partir de donde salga un asterisco, aquí están, en todos los meses, la diferencia es estadísticamente significativa. ¿Ok? Entonces, así se ven las tablas. Coincide que es desde el mes 7 que le comienzas a dar el tratamiento. Coincide que es la diferencia mucho mayor. Y por eso, por esa diferencia mucho mayor, es que haciendo los cálculos y la estadística, es que sale estadísticamente significativo. Pero es por este asterisco. ¿Ok? Entonces, así es como ustedes deben leer la tabla. Vamos a hacer un ejercicio con esta tabla. Y la pregunta será, ¿hay diferencia entre las medias de las concentraciones de plasma IGF-1 en los dos grupos a los 12 meses? ¿Ok? Entonces, yo les estoy dando los resultados a los 12 meses. Ojo que los dos grupos son de diferente tamaño. El grupo 1 tiene 12 personas y el grupo 2 tiene 9 personas. Y como dice solamente hay diferencia, entonces el planteamiento va a ser de 2 colas. Mi hipótesis alterna dirá que sí son diferentes, mi hipótesis nula dirá que son iguales. Me quedo con el mismo nivel de significación y ahora voy a trabajar los estadísticos de prueba. ¿Ok? Yo ya reemplacé en esa fórmula. ¿Pueden decirme cuánto sale SC? Esta es la desviación común. ¿Okay? Porque nosotros tenemos dos grupos con desviaciones estándares, cada uno independiente, y lo que queremos sacar es la desviación común, la desviación estándar común. ¿Tiene alguien que está haciendo? ¿Ha traído calculadora? A mí me sale 270.865. ¿Ok? ¿Sí? ¿Salió eso por ahí? Ok. Entonces tienes que tener cuidado con los paréntesis y con la raíz cuadrada final. Entonces, en esta tabla
en esta fórmula tienen que reemplazar también, tienen los promedios, tienen la desviación común y 1 sobre el tamaño de la muestra. ¿Cuánto sale eso? ¿5 puntos? Ok, 107. A mí me salió 5.17. Aquí quiero parar un ratito y hacerles ver una cosa. Aquí tenemos dos fórmulas distintas. Si yo en la fórmula de arriba, para la primera parte, comienzo a redondear, también redondeo ahí, después redondeo en la fracción del medio, después redondeo en el número final, y ese redondeo que yo ya puse ahí, lo meto en esta fórmula, y aquí también hago redondeos. En vez de salir 5.17, me puede salir 4.89. Y esa diferencia, que solamente se debe al redondeo, va a afectar mi decisión si rechazo o no rechazo las hipótesis. ¿Okay? Entonces, les pido por favor, cuando trabajen con varias fórmulas, es más, les pido que lo hagan siempre. Cuando trabajen en estadística, usen por lo menos 3 decimales en todos los cálculos. Yo utilizo 4. Es lo mejor para tener el menor redondeo posible siempre. Entonces, cada partecita de la ecuación que ustedes hagan, traten de hacerla con 3 o mejor 4 decimales. Total, es una calculadora la que tienen y lo pueden hacer. Al hacer eso implica que no van a tener redondeos significativos y por lo tanto van a obtener el valor más exacto. Los problemas estadísticos creo que utilizan, no sé si son 10 o 20 decimales, porque lo hace la computadora. Entonces el valor podría ser un poquito diferente de lo que saquen las tablas o las computadoras. Okay. Entonces sale 5.17. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es el siguiente paso luego del estadístico de prueba? Okay. Decidir en la región de rechazo, por lo tanto tomar la decisión estadística. Yo tengo, ya les dije que el T de tabla, les estoy diciendo ahorita, es 2.09. ¿Pero por qué es 2.09? ¿Cuántas colas es? 2 colas. Entonces, de las 2 colas tienen que elegir ¿qué nivel? 0.05. Eso estaba en la columna número 3, ¿no es cierto? Y ahorita tienen 19 grados de libertad. Entonces, ahí fíjense, coincide, ¿sí? Entonces es menos 2.09 y 2.09, porque es bilateral, ¿no? 2 colas. ¿Dónde cae el T calculado de 5.17? ¿En la cola positiva? ¿En la región de rechazo o no rechazo? Sí, por aquí además, ¿no es cierto? Lejos, 5.17. Entonces, ese 5.17, mi decisión será que se rechaza la hipótesis nula. ¿Y cuál será mi conclusión? Acuérdense de decir siempre, hay evidencia que los dos grupos son diferentes. ¿Okay? Hay diferencia significativa entre las medias. Okay. Pero puedo hacer una cosa más. Mi T calculado salió 5.17. Yo estoy aquí en grado de libertad 19. ¿Dónde caería si yo quisiera poner el 5.17 en algún lugar de la fila 19? ¿Entre qué columnas o después de qué columnas estaría el 5.19? Mirando solo grados de libertad 19. Después de la última fila, ¿no es cierto? Porque la última fila, para 2 colas 0.001, tiene 3.883. Entonces, ¿qué puedo decir yo extra ahí? Puedo decir que el P para este ejemplo es menor que 0.001. Imagínense que mi T calculado salió
0.58. ¿Entre qué columna y qué columna estaría? Estaría entre 0.02 y 0.01. Entonces yo podría en ese caso decir que mi P está entre 0.02 y 0.01. Que además eso implica que es menor que 0.05, ¿no es cierto? Entonces voy a tomar la decisión de rechazar la hipótesis nula y puedo dar un rango dentro del cual se encuentra el P específico para mi pregunta. ¿Por qué no puedo darles un punto o decirles P es igual a algo? Porque las tablas que ustedes tienen no les dan las posibilidades completas, como la tabla Z, ¿no es cierto? La tabla Z era única y ustedes tenían todos los P's posibles, o la mayoría, ¿no? Aquí yo lo que estoy haciendo es tomar varias tablas T o varias curvas T y ponerles algunos P's de acuerdo a los niveles de significancia más comunes. ¿Ok? ¿Y por qué hago eso? Porque la curva Z es única, pero las curvas T son múltiples, son muchas curvas T. ¿Y de qué dependen? De los grados de libertad y de si es una cola o dos colas. ¿Ok? Entonces, yo no podría darles 100 tablas T igualitas a las curvas Z. En una sola tabla estoy resumiendo muchas curvas T. Y ya las están ustedes pudiendo usar. Ok, entonces, concluyo que el tratamiento con hormona de crecimiento ha tenido influencia sobre la concentración de plasma del IGF-1. Ok, y vamos a trabajar la última fórmula, el último grupo, que es cuando tengo medias relacionadas. Recuerden entonces que las medias relacionadas se dan cuando es una sola muestra con un antes y un después. También podría decirse un placebo y un fármaco. ¿Okay? Las muestras en este caso no son independientes. Las observaciones son relacionadas o pareadas, se llaman así. Y tengo una sola población en la que estoy trabajando. Esto sería así, por ejemplo. Tengo 5 pacientes donde le doy la droga X en un momento y después de un tiempo le doy un placebo. ¿Cuál sería el antes y cuál sería el después? ¿Cuál sería el antes? No, la droga X sería el después, porque la droga, le doy la droga y después mido. El placebo es como si no le diera nada. Entonces sería como un antes de. Y lo he puesto al revés, a propósito, porque a veces así vienen los estudios. ¿Ok? Entonces, ¿puedo decir antes y después de una droga? ¿O puedo decir fármaco y placebo? El fármaco siempre es el después y el placebo siempre es el antes. No importa en qué orden le di el fármaco y el placebo. ¿Ok? Cuando hay estos diseños de estudio, sí es importante que haya un tiempo entre darle el fármaco y darle el placebo. Porque el fármaco, si yo se lo doy primero, tengo que limpiarlo del organismo, tiene que salir por completo, los efectos del fármaco tienen que eliminarse del paciente y 2 meses después probablemente le voy a dar el placebo y voy a hacer la medición. Y ustedes me dirán, ¿por qué hay diseños así? ¿Por qué le doy primero el fármaco y después el placebo? A veces el paciente simplemente quiere que le den el tratamiento, quiere que le den el fármaco de todas maneras, porque quiere curarse lo antes posible. Entonces es más fácil decirle, empezamos por el fármaco. Después de un tiempo te doy el placebo. ¿Okay? Entonces hay muchas razones por las cuales se tenga que hacer el diseño de esta manera. Pero lo que a ustedes les importa es que el fármaco corresponde al después, el placebo corresponde al antes. No importa el momento en el tiempo cronológico que estos estén dando. ¿Okay? Entonces, para yo poder usar las fórmulas, yo tengo que restar, es decir, ¿cuál es la diferencia obtenida entre el fármaco y el placebo o el antes y después?
Y tengo que saber cuál es el cuadrado de las diferencias. Menos 3 al cuadrado es 9. ¿Ok? Y luego tengo que sacar un promedio de las diferencias. ¿Ok? Entonces estos 5 números, menos 3, menos 7, menos 3, menos 2 y 1 positivo, le saco un promedio. Y este se llama promedio de las diferencias. Y luego tengo que sacar una desviación estándar de esas diferencias. Ustedes ya conocen la fórmula para hacer una desviación estándar de 5 números cualquiera. Entonces eso es lo que tienen que hacer para poder usar la fórmula que es esta. Entonces, en este caso, cuando es una sola población, una sola muestra, van a usar esta fórmula, única fórmula. Tienen que tener la diferencia de las medias y tienen que tener la desviación estándar de las diferencias. Reemplazan. ¿Y cuánto sale eso? Ok, bueno, voy a avanzar para terminar con la clase. Es menos 2.19 sale. Entonces, el t calculado es menos 2.19. ¿Cuál es el t de tabla? ¿Pueden encontrarlo? ¿Cuántos grados de libertad hay? ¿La muestra de cuántos son? Una sola muestra de 5 personas. ¿Cuántos grados de libertad? 4, ¿no es cierto? Porque es una sola muestra, entonces 5 menos 1, 4. Con 4 grados de libertad. ¿Y cuántas colas será? 2 colas. Entonces, encuentren el t de tabla. .77. Exacto. Entonces, el t de tabla es 2.776. Y el t que ustedes calcularon es 2.19. ¿Dónde cae el 2.19? Para empezar, que cae en el lado negativo, ¿no es cierto? Pero cae en la zona de rechazo o en la zona de no rechazo. No rechazo, porque 2.19 está por aquí.